atrás y toca volver atrás. Nos vamos 10 kilómetros. de Aguascalientes, 11 kilómetros. Ya me he hecho con mis amigos. Está bastante más cubierto. Daban lluvias, así que esperemos que los 10 kilómetros no tengamos que salir corriendo. Porque no hay ninguna opción de Una nada. vez que empiece, no hay marcha atrás. Hemos hecho una paradita en el camino, nos quedan 3 kilómetros. Pero es que no queremos ir tan rápido porque luego nos va a tocar esperar. Y aquí no se ve, pero está el Machu Picchu, está por allí. Hoy la rodilla está funcionando bastante bien. Vamos a ver. Ahí arriba está Machu Picchu. El Huayna Picchu, el Machu Picchu y la fortaleza. O la ciudadela. Mirad a Vanessa, ya toca bajar los últimos metros del trekking. Pero he bajado bastante bien, lo que pasa es que ahora es bajada. Los últimos metros de Machu Picchu. En todo el camino de vuelta de Machu Picchu a hidroeléctrica a Machu Picchu es bastante llano, Muy bien. pero solo hay como 80 metros de subida o bajada, dependiendo, y es esta. Y estos son los últimos metros de todo el trekking. En total vamos a hacer 80, 97 kilómetros para venir a Machu Picchu y para volver. Pasa, pasa. Go. La vuelta de Machu Picchu de hidroeléctrica hasta Ollantaytambo ya va a ser en autobús y a Cuzco en autobús. Pero hemos hecho el Salcantay Trek, que son 80 y pico kilómetros por la laguna y con el camino que hicimos antes, y los 11 kilómetros, o vamos a ver exactamente cuántos, de vuelta desde Aguascalientes hasta acá. Así que prueba superada. Voy a soltar la mochila y no la quiero volver a ver en la vida. Me duele todo. Bueno, ya hemos cogido el coche, el autobús hacia Ollantaytambo. Y hemos parado a los 15 minutos porque tenemos una rueda pinchada. Es un poco surrealista todo. Como yo. Y nos ha dejado aquí encerrados todos en el bus, metidos. ¿Estás grabando? Sí. Mira, Estamos. eso que pasa cuando estás viajando, pero está bueno. Sí. ¿Algo que decir, Coque? Pasar del camino. Que es lo que no pasa aquí. Pues eso. Aquí estamos esperando cocidos. Hace un calor aquí que no hay que parar. Vamos a morir de calor. Yo me siento un pollo asado. Ya tenemos los huevos. Solo pone la salsa y estoy listo. Ah, mira, han abierto atrás. Gracias. La ventana. Gracias. Gracias. Parece que ya salimos. ¿Coque, algo que decir? Que nada, que tenía que discutir con él un rato. Ahí. Nos vamos, Que ¿no? me decía que no bajara encima. ¿Sabes? Y de mala leche. Pero le he dicho, pues ¿dónde vas? ¿Me vas a dejar ahí con todo el calor que hace? Y si estás de mala hostia no es mi puto problema. Así se lo he dicho. ¿Qué te ha dicho? Se ha callado, no me digas más, decía. Pero porque le he preguntado si va a parar en el Ollantaytambo, me ha dicho, no paro. Digo, ¿En serio? pues sí. Digo, pues nosotros vamos a Ollantaytambo.
Por un camino entre valles un poco complicado nos vamos hacia Ollantaytambo. Eso sí, nos acompañan las siempre bonitas vistas de toda esta zona. Buenos días desde Ollantaytambo. Anoche llegamos a las 9 de la noche, muy tarde. Y no teníamos ganas de poner cámara ni nada más que buscar alojamiento. Nos dejó el autobús a 2 kilómetros, casi 3 kilómetros de aquí, de Ollantaytambo. Tuvimos que venir cargados a las 9 de la noche, llegamos aquí a las 10 casi. Y no vimos nada, así que vamos a dar una vuelta por el pueblo y ahora iremos a las ruinas principales. Hay varias cositas que ver por aquí. Pero ayer lo poco que vimos del pueblo, muy bonito. Muy chulo. Muy bonito. Bueno, es un poco hippie el pueblo. Bueno, un poco, no, bastante hippie. Eso sí, estamos de nuevo a casi 3.000 metros de altura, por lo que hace fresquito. Sí, y ya me he tenido que tomar un chute de pastillas. Vamos a esa zona, a esos restos arqueológicos, como una pirámide que sube pero que aprovecha la montaña. Está bien chulo, ¿eh? Para los incas este sitio fue bastante importante, porque cuando llegaron los españoles también se refugiaron por aquí. Al lío, como siempre. Somos ya unos profesionales de las ruinas. A la vuelta. Muy turístico esto, ¿eh? Sí, muy turístico. Demasiado, yo creo, pero... Ya hemos entrado en Ollantaytambo, en el sitio arqueológico. Estamos andando por sus calles, antiguas calles. Y bueno, esto también lo mandó construir Pachacútec en el siglo XV. Era un centro militar, pero también, bueno, importante ceremonial. Hay un templo del sol. Hay que decir que ya estamos a cierta altura, cuesta subir escalones. Y nada, es importante, aquí hubo una batalla importante en el 1517, creo recordar, donde Manco, no sé qué, ganó una batalla a los españoles. Pero bueno, era bastante importante este lugar porque les salvó durante tiempo de los españoles. Se refugiaron aquí bastante junto con Machu Picchu. Y bueno, por allí tenemos el baño de Ñusta, que hay una fuente donde se bañaba la querida de Pachacútec. Y ahora vamos a ir subiendo poco a poco. Todas estas terrazas es la zona típica de Ollantaytambo. Bueno, las terrazas supuestamente se hacía agricultura, pero también había casas, etcétera, que veremos luego. Y nada, este es el pueblecito. Todo eso es el Valle Sagrado que viene desde Machu Picchu. Allí tenemos otros restos, toda esa zona. Si veis aquello de allí arriba que se ve desde nuestra terraza, son graneros que había por la zona. Allí arriba también hay. Y bueno, recordad lo de los apus, aquí las deidades siempre son muy importantes. Se dice que esta zona, Ollantaytambo, las ruinas, tienen canales subterráneos que les conecta con diferentes lugares también, como Machu Picchu, como Cusco, etc. Todo subterráneo. Pero bueno, no se sabe muy bien. Mirad, algo muy curioso de las construcciones. Todo esto que son las terrazas, que cogen piedras, lo van rellenando con arena, hacen como una especie de argamasa, pero es como no tan regular, no tan perfecto como si fuéramos subiendo lo que es la ciudadela y el templo. Según vamos subiendo, fijaos cómo va mejorando toda la construcción, van encajando perfectamente, cada vez piedras más grandes, cada vez piedras más perfectas, hasta llegar a esa zona de arriba, donde veis ya que está
totalmente pulido, totalmente alineado, las puntas son casi perfectas, lo vamos a ver luego. Es algo que siempre se dice de las construcciones incas y también en Tiahuanaco, por ejemplo, que era una fusión, una unión entre piedras prácticamente perfecta, donde no cabe ni una aguja. Mirad las vistas que tiene con aquella montaña, es súper bonito esta zona. Y esto es lo que os comentábamos de las piedras. Fijaos, no quiero tocar, pero es que están encajadas perfectamente, súper pulido, o sea, es perfecto, es increíble. Fijaos, las moles, bueno, ya estamos en el siglo XV, entonces ya hay mucho conocimiento matemático y de construcción, pero es increíble la perfección de las formas, cómo encajan bloques de piedra que son diferentes entre sí, no son cuadrados perfectos uno con otro, sino que los van encajando. Es muy curioso. Acabamos de entrar en las 10 hornacinas, es un recinto con estas hornacinas donde se cree, no se sabe con seguridad, esto es una especulación, que había imágenes de deidades, pero no se sabe con certeza. Y vamos a pasar ahora a seguir subiendo por la puerta hacia la parte más alta, pero bueno, este es el recinto de las 10 hornacinas, que es bastante importante aquí, en esta zona. Cuando cruzamos esta puerta se puede ver perfectamente cómo fusionaron todas las construcciones con la montaña. Fijaos ahí, pero cómo introducían prácticamente las casas, las construcciones en la montaña, pero aquí fijaos, pasamos de la construcción aparte de la montaña y ahora vamos a dar la vuelta y de nuevo usaron la construcción para fusionarse con el entorno. Muy bonito. Hemos hablado de la importancia como fortificación, como defensa militar de esta zona, y bueno, utilizaban también toda la zona llana para cuando venían a atacarlos, inundaban toda la zona, eran grandes expertos con el agua, tenían muy buena planificación como para desagües de agua y bueno, inundaban toda la zona para crear una defensa extra a la altura que ya tenían, pero también era muy importante a nivel sagrado, a nivel de ceremonial, etcétera, porque aquí estamos llegando ya a la zona más alta, la zona sagrada, Templo del Sol, que es el templo importante de aquí. Y siempre en las ciudadelas, en las ciudades incas, hay una parte muy importante hacia las deidades, hacia la parte sagrada, ceremonial, espiritual. Llegamos al Templo del Sol. Increíbles bloques, perfectamente tallados. Alucinante. Bueno, aquí tenemos los bloques que están preparados, pero desafortunadamente este templo está inacabado por la llegada de los españoles, se dice. Como empezaron en el siglo XV, a principios del siglo XV, tanto Machu Picchu como esta ciudad están inacabadas, porque tuvieron que salir corriendo a la defensa de todo el imperio por la llegada de los españoles. Entonces no está acabado y vemos algunos bloques que están por aquí tirados. Pero bueno, ya habían empezado a hacer la parte más importante. Este es, como hemos dicho, el Templo del Sol. Fijaos esos grandes bloques y esas líneas son muy curiosas porque son líneas, son construcción para la dilatación. Al ser tan grandes se expanden y se contraen con el calor y el frío. Entonces ya tenían el conocimiento para hacer estas líneas y preservar que se rompieran los bloques. Si veis, se van rompiendo las líneas, pero no se rompen los bloques. Esto
Se ve, por ejemplo, en formaciones, en construcciones más modernas, se puede ver en ciertos edificios, en las líneas, en los raíles de los trenes, pero ya tenían ese conocimiento para que esas líneas de tensión no generaran que se rompiera el templo en total, ¿no? Las grandes explosiones. Estamos llegando a la parte más alta y esto es la zona militar, claro, la más difícil de llegar, la más elevada, por lo que era más difícil de conquistar. Era donde se refugiaban, al final era el punto donde más dificultad encontraban. Entonces, aquí se refugiaban finalmente, si había algún problema. Unas vistas impresionantes. Como decíamos, eran grandes expertos en recogidas de aguas, en canalizaciones, es decir, tenían un buen sistema de alcantarillado. Aquí se puede ver. Y entramos en la zona del Inca Huatana. No se sabe muy bien para qué servía. Hay dos teorías. Una que era el observatorio estelar y otra la zona de castigo de los prisioneros. O ambas dos, porque se sabe que podrían existir sacrificios y se hacían en los lugares altos para que la sangre de los prisioneros pues sirviera como fuente para conectar con las deidades. Como hemos comentado antes, era la zona de observatorio, se cree, o de castigo a los prisioneros. Y tenemos los nevados allí en el fondo, las deidades, los apus. Tenemos aquí una especie de ara, de altar. Es un gran sitio para observar las estrellas, desde luego, porque estamos a 3000 metros de altura. La verdad que el sitio es espectacular. No me extraña que sea el segundo sitio más visitado de Perú, después de Machu Picchu. Como apunte, bueno, los sacrificios en la historia de la humanidad pues son bastante importantes. No son gustosos, pero grandes culturas, múltiples culturas a lo largo de la historia han usado los sacrificios. Hay bastantes teorías sobre los sacrificios, sobre que bebían su sangre, los atemorizaban para que generaran en su sangre ciertas sustancias y bueno, siempre se han utilizado y se seguirán usando seguramente en el futuro, desgraciadamente, pero bueno, supuestamente hay algunas culturas en Sudamérica antiguas, precolombinas, que usaban los sacrificios. Había muchas culturas en Egipto, etcétera, donde también a lo largo de la historia se ha usado los sacrificios. Y creo que es algo que habría que estudiar un poco más porque tiene mucha relevancia en las creencias de diferentes pueblos, de diferentes culturas. Así que bueno, yo tengo mis teorías, algún día a lo mejor las cuento, pero creo que se debería indagar un poco más en ese tema. Bueno, aquí os dejo, la ciudadela abajo. Ahí va Vanessa, y bueno, aquí están las fuentes ceremoniales, los baños de Yusta. Ahora vamos a entrar, vamos a ver primero toda esta zona. Ese abrigo es de los más cotizados del mundo. No estuve yo buscando calcetines de alpaca antes de salir. Esa lana es impresionantemente buena. Ya ves, no habría harina. Esto forma parte de las fuentes de Ñusta o los baños de Ñusta. Ñusta se llamaba la mujer del Inca. Se supone
donde tomaba sus baños de purificación, ceremoniales, etc. No solo era para ella, sino que es un conjunto de varias fuentes que vamos a ver ahora donde se hacían esas ceremonias de purificación. Esta es una de ellas, pero está en un recinto cerrado. Ahora vamos a ver algunas más que hay fuera. Estamos en el Inca Misana. Esta zona servía no solo para que las gentes vinieran como fuentes ceremoniales, como hemos podido ver al principio, sino que había un acueducto, era donde se irrigaban las aguas para toda la ciudadela. También tendría un efecto ceremonial era un lugar ceremonial porque aquí era un observatorio para la observación del sol. Aquí se estudiaban los solsticios y los equinoccios. Entonces servía no solo de fuentes ceremoniales, también de investigación y la importancia del agua en el mundo inca, siempre irrigando ese agua hacia toda la ciudadela. Hemos dicho, el Inca Masana no solo era para las aguas, el acueducto eran fuentes ceremoniales, también era para investigación y para esas ceremonias, porque si no vas con guía o no sabes bien sobre la ciudad, no te vas a dar cuenta que hay un templo, es el templo del Cóndor, donde también era muy importante la parte ceremonial, la parte de conexión con la naturaleza, con la Pachamama, etc. Tenemos ahí encajonado en la roca, pero se pueden ver esos pequeños agujeros, esas aras, esas oquedades que conforman ese pequeño templo. Estamos en el mercado. Hemos llegado al mercado. Vamos a ver qué venden por acá y vamos a comer. No queremos grabar mucho porque luego no gusta a la gente. Me encantan siempre todos los colores, esto es como siempre en la India. Los mercados de Latinoamérica son todo coloridos y como africanos. La cantidad de fruta colorida que hay. Al ser sábado hoy, ya el mercado está un poco vacío. Mira qué peculiar. No queda nada. Bueno, vamos a buscar el sitio para comer. Mira, aquí te dejamos con una dentadura. Vamos a... Están cortando un cerdo. Sí. Estaban cortando un animal. Vamos arriba a comer.